En esta segunda y última parte hago el resumen de los episodios que hice sobre Kino, Nausicaa de Miyazaki, El Eternauta, Man of Steel de John Byrne, Calvin and Hobbes, Bárbara, Doctor Slump, Larguirucho y Inodoro Pereira. Todo, ¿qué más querés? Todo junto en este video que dura menos de media hora. El episodio 4 fue sobre Kino, y bueno, estos son los libros, algunos de los libros que tengo de Kino, que tengo este que es un poquito raro, que es de México, una edición mexicana. Tengo este que fue el primer libro que sacó Kino, Mundo Kino, que tiene los chistes mudos, llamémoslos así, que con un estilo de dibujo totalmente distinto. Después también tengo este libro español que no lo vi en ningún otro lado. Me acuerdo que una vez lo vi en una librería, lo compré enseguida, pero acá está, Editorial Lumen, pero no lo vi. Tiene la particularidad de que va contando qué iba pasando, ahí está el año, en ese año, en el mundo, acá está, de Kino y Mafalda, de los argentinos, del mundo en general y del mundo en particular, dice ahí. Y mostraba qué pasaba con Kino y con sus personajes, obviamente. Está muy bien porque uno entiende un poco más el concepto de algunas tiras, algunos textos, de que tal vez uno lo lee y no se da cuenta de que tiene un subtexto relacionado con eso, porque dependía el año o dependía qué estaba pasando en el mundo en ese momento. Además tiene este detalle de que en la tapa tiene esta calada y uno ve la cara de Mafalda ahí. Obviamente este que es un clásico, este libro que me había regalado mi papá hace poco, toda Mafalda, que vienen todas las tiras de Mafalda. Es enorme este libro y es espectacular porque si a uno le gusta Mafalda, bueno, tiene que tener este libro sí o sí porque tiene todo. Todas las tiras de Mafalda están acá. Uno puede estar leyendo mucho tiempo. Pero la joya de la colección de lo que respecta a Kino es este libro, Kino. Esto no es todo, acá está. Y es esto, está dedicado para mí y para mi esposa, porque lo comenté en el episodio, me parece, año 2004, cuando hice toda la... En realidad, no me acuerdo si la conté la anécdota, pero fueron en la Feria del Libro, en este año, en el 2004, había ido, creo que fue un viernes, y decía mañana, había un cartelito en la editorial Ediciones de la Flor que decía mañana firma Kino. Entonces al otro día volví a ir con este libro enorme en la mochila que yo ya lo tenía. Hice toda la cola, 2 cuadras de cola, y cuando llegué me preguntó nombre, le dije para Rofe. Y cuando lo firmó me dijo, ¿y ella cómo se llama? Que era mi esposa que estaba al lado. Le dije, ella es Mariela. Bueno, entonces es para Rofe y Mariela. Un detalle que, bueno, habla de lo que era Kino, ¿no? El episodio número 8 se llamó Hayao Miyazaki Mangaka. ¿Y por qué le puse ese nombre? Porque Hayao Miyazaki se lo conoce más por dirigir y por escribir y por hacer las grandes películas como Nausicaa y el Valle del Viento, que es justamente este manga, o el de Totoro, o el Castillo Ambulante, o Ponyo, hay un montón. Pero bueno, lo que yo tengo, la joya que tengo de la colección sobre Nausicaa, el Valle del Viento, es esto: el tomo número 1 y el tomo número 2 de la editorial Animage. Bueno, si quieren saber más detalles de estos, obviamente vean escuchen el capítulo que hice con las páginas, con esta tonalidad medio sepia, que creo que salió ahora una edición en que respeta este color original porque se había pasado a blanco y negro directamente sin esta tonalidad de sepia. Creo que hubo otras ediciones, pero si Miyazaki quiso que sea así con esta tonalidad, por algo fue, porque creo que le da como ese toque de antiguo a la historia que le viene muy bien. Y obviamente está en japonés, pero yo ya lo leí en castellano esto, y tiene esta particularidad la edición, que venía con unos pósters, y acá tengo los pósters. El primero es este, que estoy tentado de mandarlo a enmarcar, que la verdad que es una belleza. Esto seguramente me da la sensación que fue dibujado o un poquito más chiquito por el trazo, el tamaño del trazo, o en el mismo tamaño. Pero la verdad que es una belleza esta ilustración, este póster que venía con este libro como un regalo con esta edición original en japonés. Y adentro, cuando uno lo abría, además de venir esta sobrecubierta que viene con el título nada más, venía con esto, con este mini cómic. Ven, se despliega así. Ahí está, ahí se ve por completo.
con un estilo, con una ilustración y con una vestimenta distinta a la que vimos después en la animación y en el manga, en las tapas, que venía con una ropa celeste y acá está con una ropa marrón, anaranjada, que se habrá cambiado después, así que probablemente esta ilustración habrá sido preliminar, pero está muy muy bueno. Y en la contratapa viene esto que en las ediciones españolas, que fue las que leí, también se repetía este mismo texto y esta misma ilustración que servía como un poco de preámbulo de lo que iba a pasar. Y del otro lado del póster tenemos este mapa, porque Miyazaki no dijo, bueno, me pongo a escribir y a dibujar una historia así nomás. No, se hizo todo el mapa, se pensó el recorrido que iba a hacer el personaje. Acá tenemos esta parte que los que lo leyeron o vieron la película recordarán que era como un desierto. Después estaba la parte que se llama obviamente el Valle del Viento, porque es justamente donde vive la protagonista, que está un poco separado del resto. Pero bueno, estos detalles, cuando vienen los libros con estos detalles, en este caso este manga, me encanta. Y ya que estamos, muestro el número 2 como venía. Bueno, la contracubierta, esto viene exactamente igual, con este color medio dorado, pero dentro viene esto, que es como los detalles del casco, de este sistema que usaba para respirar, para no respirar esas esporas que estaban en el aire. Bueno, los que leyeron el manga o vieron la película saben a qué me refiero. El rifle que tenía era bastante particular, los detalles de este cuchillo que llevaba también el personaje. Y este número 2 venía también con un póster. Acá está, en este caso es un póster vertical con este personajito que la verdad que es bastante simpático, y en la película también le dieron ese protagonismo. Esto pintado en acuarela, obviamente, y esto lo pintaba rapidísimo. Hay algunos videos de Miyazaki pintando con acuarela y la verdad que, bueno, los genios hacen estas cosas, ¿no? Y del otro lado del póster tenemos otro mini póster con este personaje que en la película no tuvo tanto protagonismo, pero en el manga sí, en el manga tiene bastante protagonismo, y el casco particular, ¿no?, que se ve mucho en el manga. También espectacular, miren este fondo, todo con acuarela, la verdad que impresionante. Y el número 2 de este tomo termina así, termina con esta ilustración también que parece como un boceto a lápiz, que la verdad también está perfecto. Todos los números se ve que venían con estos detalles que valen 100% la pena, aunque no entienda un pomo de japonés. El episodio 9 se llamó El Eternauta, el cómic argentino. ¿Por qué? Porque es un clásico del cómic argentino, bien argentino. Todo pasa en las calles de Buenos Aires. Bueno, se hizo la serie no hace mucho en Netflix, que la verdad apareció por todos lados, estuvo nombrando por todos lados, y bueno, aproveché ese momento para hacer este episodio sobre El Eternauta. Bueno, del Eternauta que tengo, bueno, tengo esta, que fue la edición que compré usado, o sea, ya lo había comprado usado en su momento. Si quieren saber más detalles sobre esto, por qué fue que lo compré todo, bueno, vayan y escuchen el episodio, que lo voy a dejar por acá arriba para que puedan ver estos detalles. Se la puso versión original, pero tiene algunos detalles, como por ejemplo de que están redibujadas algunas secciones, porque justamente cuando terminaba el episodio en la revista en la que se publicaba, al siguiente número, el primer panel tenía el loguito del Eternauta, y ahí la historia empezaba directamente con esta tira. Y cuando se hizo esta nueva edición, bueno, se redibujó todo ese primer panelcito, que después, ahora hace poco salió una edición en donde se mantuvo ese primer panel tal cual como estaba, como para que no alterarlo nada, y hubo otra edición en la que se usaron los dibujos originales de Solano López para escanearlo y para ver en detalle todo. Y la verdad que esa edición es fantástica, porque por ejemplo, este dibujo uno puede hasta ver el trazo que usó Solano López para hacerlo, o hay este tipo de impresiones que está todo empastado, y tal vez toda esta parte de atrás tenía toda una trama espectacular dibujada por Solano López, que en este tipo de edición con la tecnología de impresión de esa época se perdió. Pero así todo la disfruté mucho cuando la leí. Por ejemplo, esta viñeta, creo que toda esta parte estaba dedicada al logo del Eternauta y como un pequeño resumen de lo que había pasado. ¿Por qué? Porque esto era, no recuerdo si era semanal o quincenal, la entrega de todo esto, y por eso había tanto texto, porque se intentaba poner al día a la persona que lo estaba leyendo, que tal vez no leyó el otro número. Otra cosa que tengo del Eternauta es esto, una edición que encontré a color.
en gran color, también por Ediciones Record, que sé que tuvo conflicto por el tema de los derechos con la familia de Oesterheld. Y acá tenemos el que es a todo color, que en algunas partes tengo que decir que está bastante bien el color, o sea, no es algo que distrae o que queda mal, la verdad que está bastante bien el color agregado. Detalles como esto, que no se pintó literal el color de la piel todo, sino que se le dio una tonalidad distinta a cada uno, como para destacar algo en particular. La verdad que me gustó el color, se ve como que está hecho con acuarela y la verdad que está bien. Bueno, de estas tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y creo que me faltaba el... acá está, 7... 8, 9 y deja de contar. Bueno, hubo un momento que quise conseguir las 6, pero el único que lo vendía era por Mercado Libre y pedía una fortuna. Y después el resto ni me gasté en buscarlo. Es más, no sé si salieron más números que esto. Otra cosa que tengo es el Eternauta segunda parte, que había comprado también a fantástico color. Pero la verdad que esto lo había leído en una edición en blanco y negro que había salido de un libro que reunía todos los capítulos, y tengo que decir la verdad, me pareció bastante flojo. No la parte gráfica de Solano López, que sigue teniendo el mismo nivel de la primera parte, pero el tema de la historia, como que se notaba que se estaba intentando meter mucho la política en la historia de Oesterheld. Bueno, si los que saben un poco la historia de Oesterheld o los que escucharon el episodio, hablé un poco sobre eso, el lamentable final que terminó teniendo. Pero bueno, tengo que decir que la segunda parte no me gustó mucho. Es más, ese libro que recopilaba todas esas partes lo vendí, me acuerdo. Como vendí más de la mitad de mi colección. Y una rareza que tengo es esto. Es esta revista Vórtice, que había salido, editada por Comiqueando, que venía 100 páginas de mejor cómico argentino, Altuve, Solano López, y este detalle. Un autógrafo de Solano López y del genio de Alcatena, que estoy debiendo un episodio de Alcatena, que bueno, ahora se viene, y bueno, con algunas joyitas que voy a mostrar que tengo de Alcatena también. Esa rareza que tengo de la parte de... Bueno, ahí tenemos un cómic imposible de no adivinar que es de Alcatena, ¿no? Bueno, este detalle, con un autógrafo de Solano López. Llegamos al episodio 10 y dejo un poco el cómic nacional por esta joya del cómic internacional, digamos. El Hombre de Acero, escrito y dibujado por John Byrne. Bueno, los detalles los pongo ahí en el episodio, que voy a dejar por acá la imagen, link para que puedan entrar, también va a quedar en la descripción del video. Y la verdad que esta es una joya. Como comenté ahí en el episodio, este es el primer cómic que yo considero como el primero de la colección. De, no sé, miles de cómics, no sé cuántos tengo ahora. Pero este es como el que empezó todo y la verdad que es una maravilla. La historia, este reseteo que hicieron de Superman, las ilustraciones, todo la verdad. Y la edición, que esta es la edición española, ediciones 5, acá también salió con la editorial Perfil, que es prácticamente la misma, con algunos cambios. Pero la verdad que tengo que decir que me gustó un poco más la española, la tipografía me gusta más, estaba... La de acá no me gustó nunca la tipografía que usaban. Pero bueno, lo que sí no me gustó de la edición española es que la original, la norteamericana, eran 6 números. Era una miniserie de 6 números. Y acá salió en 5 números. Uno diría, bueno, te ahorraste de comprar una revista. Pero no, porque venía el número en sí y venían unas páginas con escenas, digamos, del próximo número. Entonces, claro, siempre era un episodio y medio lo que contenía cada una. Era, obviamente, una estrategia de marketing para enganchar a la gente, para que se quede con la duda de cómo terminaba la historia y compre el que le sigue. Pero bueno, lo malo que es, si uno empezaba a leerlo a partir del número 3, por ejemplo, ya tenía, por ejemplo, que es justamente el número 3, se daba cuenta que acá faltaba algo, y ahí dice segunda parte. Entonces, se perdía mucho de lo que venía y tenía que venir acá y leer el resumen, cosa que siempre odié de los cómics. ¿Y qué otra cosa tengo en la colección? Bueno, esto es un Action Comics dibujado por el genio de John Byrne y autografiado. Un autógrafo de John Byrne, también una de las joyas acá de la colección que tengo. Y al lado, esto lo tengo colgado en la pared, como verán, está el número 1 de Man of Steel, pero la portada alternativa que salió, la tapa alternativa, que tiene las letras como metalizadas un poquito. Y bueno, se dan cuenta de que el diseño de la tapa es distinto, pero la verdad, miren, una belleza. ¿Cómo no lo voy a tener colgado en la pared? Y al lado, que medio se vio ahí, tengo esta revista que es de Batman, no tiene nada que ver, pero la compré porque salió justo el día en que nací. Así que qué mejor regalo que tener el número de Batman que salió encima. Miren qué flor de portada.
De ahí saltamos al capítulo de Calvin and Hobbes de Bill Watterson. Yo tengo en particular este libro, que la verdad que lo recomiendo mucho, que tiene de un lado la página original, que es escaneada al original, se pueden ver en muchas de las páginas, se pueden ver correcciones, detalles, cosas que incluso se puede ver el lápiz, líneas de lápiz que no fueron borradas. Y al lado está cómo se publicó en el diario, a color y con todos los detalles. Abajo también tiene la fecha en que se publicó originalmente y un texto escrito por el propio Bill Watterson que comenta alguna cosa de esta plancha dominical. Lo bueno que tiene esto es que nos podemos enterar de muchas cosas que simplemente leyendo la página no nos hubiésemos enterado. Y además, conociendo que Bill Watterson es muy reacio a las entrevistas, es más, nadie lo conoce, se conocen un par de fotos nada más de Bill Watterson, y si escucharon el episodio que le dediqué a esta que para muchos es la mejor tira de la historia de cómica de los diarios del mundo, pues para muchos es eso, que se dejó de publicar hace muchísimos años y sigue teniendo presencia en internet, sigue teniendo muchos seguidores y además, la particularidad del autor, ¿no? Que muchos lo llaman que es un ermitaño. Tengo un par de libros más que compré, pero todavía no me llegaron. Los pedí afuera y todavía están viajando. También con tiras, no de este formato en particular, que viene con los originales, sino que son los libros que recopilaron las tiras que salieron en el diario. Hay una edición en castellano, en español, de este libro que es bilingüe, que tiene de este lado el texto tal cual en inglés y de este lado lo tiene en español. Y también, esto creo que está en 2 idiomas. Que la verdad que es una edición, por lo que vi, lo pude ojear, es prácticamente la misma. Así que esa versión en castellano, si es que no hablan inglés, esa versión en castellano también está muy buena. Y la verdad que si no conocen a Calvin y Hobbes, se los recomiendo un montón. Volvemos al cómic nacional y en este caso, se estarán dando cuenta qué cómic es Bárbara, de Zanotto y Barreiro, que también es un espectáculo este cómic. Pueden ver el episodio que le dediqué, que con bastantes detalles, con bastantes datos curiosos y con algunas animaciones que hice usando inteligencia artificial que la verdad que quedaron bastante bien. Este libro tiene una particularidad, primero que es una edición de esas que se mandaban antes a hacer los kioscos de revistas. Muchas veces uno tenía que le daba fascículos que se vendían en el kiosco y se los mandaba a encuadernar. Acá vemos esta tapa dura y esto que tiene está pegado, o sea, se pegó y en el lomo dice Bárbara, porque esto creo que no se vendía así como libro, no es un típico libro de tapa dura que se vendía, sino que se mandó a encuadernar. Y ¿cuál es la particularidad de este libro? Que lo rescaté a no ser tirado a la basura. Sí, un familiar estaba haciendo limpieza general en su casa y nos llamó a ver si me interesaba una bolsa, una caja en realidad que tenía con un montón de historietas que las iba a tirar, pero como sabía que a mí me gustaban los cómics, me dijo, ¿querés echarle una ojeada a ver si te interesa o lo tiro esto? No, traelo, lo rescaté. Ya había, sí, la verdad que la mayoría eran cómics destruidos, pero entre todo eso estaba este libro, esta belleza, que no sé ahora cuánto saldrá, pero debe estar bastante salado, que tiene todo el cómic de Bárbara, que yo lo conocía de escuchar y ver publicidades en revistas, y creo que había leído algún que otro capítulo en la Scorpio, que era la típica revista que se compraba en el verano en esas casas de libros usados de segunda mano. Había comprado un par de Scorpio y venían algunos capítulos de Bárbara, pero leerlo todo junto de corrido la verdad que tiene mucha más gracia, aunque se nota que hay por momentos que la historia va por un lado y cuando salta de capítulo apunta para cualquier otro lado, pero es una historia que vale la pena, que como comenté en el episodio muchos lo comparan con El Eternauta, aunque en realidad no tiene nada que ver, pero se entiende, con autores que con una historieta que se publicó acá, que después recorrió el mundo, que tuvo bastantes páginas, no es una historieta que tiene un par de revistitas, los dibujos que son geniales y también es una lectura que recomiendo. Hubo varias ediciones, se pueden conseguir en las librerías, pero esta que fue como una edición original, por llamarlo de alguna manera, realmente valió la pena. El episodio 14 fue sobre Dr. Slump, pero en realidad fue como una excusa para hablar del genial Akira Toriyama. Acá hay algunas de las cosas que tengo de Toriyama. Tengo que cuando viajé a Italia me lo compré porque quería tener esa curiosidad de tener algo más en otro idioma. Tengo el número 1 original, que si escucharon ese video especial que había hecho sobre Akira Toriyama en modo de homenaje, había comentado que lo había vendido. Lo recuperé, el número 1
de Dragon Ball, una joya, y miren en el estado que está, ¿no? Que además, si quieren como un tip, si van a comprar algún manga original, vayan a la última página, que nosotros sería la primera, pero acá pueden ver el año de edición original, que tenemos 1985, y abajo tenemos la edición de este tomito en particular. Acá por ejemplo nos dice que es la edición 47. Miren si no salieron números de Dragon Ball, ¿no? Y acá el número de arriba es cuando salió el original. Bueno, y tengo, ya que era de Dr. Slump, pude conseguir esta belleza, esta joya. Es el tomo número 2 de Dr. Slump, no es el 1. Recordemos, para los que no están muy al tanto, que Dr. Slump salió mucho antes que Dragon Ball, y no hubiésemos tenido Dragon Ball sin Dr. Slump. Bueno, los detalles están ahí, que también voy a dejar por ahí arriba la información del capítulo por si quieren verlo más en detalle. Se puede ver las hojas un poquito más gastaditas, y acá tenemos la edición original, fue de 1980, y esta edición, que fue la 41, es de 1989. O sea, miren si no tiene años esta edición, que también se cansaron de vender. Que como comenté, muchos dicen, Akira Toriyama se habrá hecho multimillonario con Dragon Ball, y no, como dije en el episodio, ya se había hecho millonario con esto. Que además Dr. Slump es uno de esos mangas que le puede gustar incluso a los que no le gusta el manga. ¿Por qué? Porque la historia no es la tradicional del manga, los dibujos no son los tradicionales del manga. Fíjense con los detalles que venía con esto de como para aprender a dibujar a Arale, estas cositas que además venían como extras. Y como les decía, es un humor que le gusta a todo el mundo. Lo pueden entender, no es el típico manga de que si no sos otaku no te gusta. No, fíjense, esto es el personaje con una caca en la mano, o sea, es ese estilo. Y si leyeron Dragon Ball, o sea, no Dragon Ball Z, bueno, en realidad todo el manga se llama Dragon Ball, pero no en la etapa donde Goku ya es adulto. Si leen este, van a notar muchas coincidencias con Dr. Slump. ¿Por qué? Porque es una especie de transición. La primera etapa de Dragon Ball es como una especie de Dr. Slump, un poquito cambiado por los personajes. Obviamente había menos personajes, estaba Goku y estaba Bulma, y en el otro, en el Dr. Slump, no sé, pero había muchísimos personajes, todo con su personalidad, y además me imagino la presión que tenía Toriyama de darle cierto protagonismo a cada uno de los personajes. En cambio acá, por lo menos toda la primera etapa era Bulma, la interacción de Bulma, esta chica de la ciudad que buscaba las esferas del dragón, encontrándose con este nene raro que era Goku, que vivía solo en el bosque con su abuelo. Y acá ya empiezan a aparecer el maestro Roshi. Bueno, después todos ya conocemos la historia, ¿no? Tenemos estas cosas que comparten un poco del humor de que ya venían en Dr. Slump. Incluso, bueno, no les voy a dar spoiler por si hay una persona que nació ayer y no sabe cómo termina este primer marco argumental de Dragon Ball cuando aparece Shenlong. Pero bueno, la resolución, y acá viene justamente el protagonista de cómo terminó esa historia, es justamente un final como lo del Dr. Slump. Y este personaje, que después, Ulon, que después fue desapareciendo, es un típico personaje de Dr. Slump. Este chanchito vestido con esa ropa china, creo que estaba hecho para personificar a algún personaje chino. Y acá tenemos, este también es un típico personaje de Dr. Slump. Pero bueno, la verdad que muy bueno. Y después, para no hacerlo muy largo esta parte, hay otras joyas de Toriyama, que esto es uno de los últimos trabajos, no fue el último, porque fue uno de los últimos trabajos, Nakomajin, que es como una especie de... Él mismo se hace como una burla de los cómics que había hecho, pero sobre todo a los de Dragon Ball Z. Fíjense en este que le pone Nekomajin Z y vestido como si fuese Goku. La verdad que es muy muy gracioso. Acá vuelve un poco al humor de Dr. Slump y deja un poco las peleas y quién es más fuerte, aunque el humor se basa justamente en eso. Fíjense en acá que está haciendo un Kamehameha. La verdad que es muy muy gracioso, y me gusta cómo los dibujos son un poco más sencillos si los comparamos con los dibujos que tenía al principio de Dragon Ball. Pero el humor es muy muy bueno, como que busca las bases. Acá se nota como que Toriyama se está divirtiendo haciendo este manga. Y bueno, otras cosas de la colección. Bueno, también tengo el tomo número 2, que también lo tengo en esta bolsita para que no se arruine. El tomo número 2, el tomo número 3 que lo había conseguido también por ahí, y el último, el 47 si mal no recuerdo, el último tomo también lo tengo acá. Cada uno, bueno, por el medio. Que la verdad que estos mangas, bueno, el tener los originales es espectacular, pero haberlos leído en su momento en castellano
Acá están las versiones en castellano de Planeta Agostini, que es una edición prácticamente idéntica a la original. Estaban muy buenos. Así que si quieren pueden ver el episodio que le dediqué a Dr. Slump, y también pueden ver ese que hice como un pequeño homenaje a Toriyama. Y los dos últimos episodios que hice fueron los de el de Inodoro Pereira y el de Larguirucho. Bueno, de Larguirucho tengo este que es el libro Boom. Acá está el libro Boom, El gigante de la alegría, de García Ferré, que la verdad que estaba muy bueno. No es todo el Larguirucho, pero tiene mucho material del Larguirucho, que esto es como un material reciclado de lo que habían publicado en la revista justamente del Larguirucho, que cuando sacaron este semejante libraco, miren todas las páginas que tiene, pusieron muchísimo material refritado, y entre eso estaba Larguirucho. Acá tenemos otro de Larguirucho que podía cumplir cualquier papel en esta revista, en este libro va. Incluso hay algunas historietas que están los sobrinos, que en uno son dos, en otro es uno. Pero bueno, tengo este libro que la verdad que me acompaña desde hace, no sé, décadas. Y la verdad que está bueno, porque no solo tiene al Larguirucho, sino que venía con juegos, historietas más serias, que eran adaptaciones de clásicos. Bueno, todo esto lo comenté en el episodio, me parece. Tenía Betty Boop, que es la única vez que lo vi, Olaf, otra historieta que también leí mucho. Creo que tengo algunos libritos de Olaf por ahí. Y bueno, y después Inodoro Pereira, que tengo este solo libro, porque mucho lo leí en digital y lo leía las revistas, las páginas que salían en la revista Viva, que eso lo leía todos los domingos, que creo que era cada 15 días que salía Inodoro Pereira, y los otros cuando se reemplazaba con los chistes de Quino. Y estos libritos, lo de la colección que había salido hace un montón de Clarín, Biblioteca Clarín de la Historieta, este es el tomo 11, que estos salieron muy barato y todavía se consiguen estos, incluso vi que algunos se venden todavía sellados, porque hicieron miles y miles de estos libros de esta colección, y la verdad que está muy bueno porque viene con una selección bastante bueno. Por ejemplo, de Inodoro Pereira, además de tener una introducción con información, acá vemos la evolución que mostré en el capítulo, viene también un texto de Fontana Rosa, justamente. Y después viene, por ejemplo, Inodoro Pereira, Los Comienzos, 1974. Y tenemos el primer cómic, la primera historieta de Fontana Rosa, que si bien no salía en este formato, se lo adoptó para este formato de libro chiquito. Y la verdad que está bueno poder leer las primeras historietas. Después si pasamos, acá ya están estas también con un estilo totalmente distinto. Y después acá que dicen las mejores historias. Tiras recopiladas de los tomos 16 a 20 de Inodoro Pereira de Ediciones de la Flor. O sea, tenemos un compilado. También las páginas no tienen la misma disposición que tenían las originales. Fíjense en estos huecos, no están a propósito hechos, sino que bueno, para tener esta edición. Y también me parece que se le agregaron bordes a viñetas que no lo tenían. Eso la verdad que sí, estaba totalmente de más. Pero bueno, es una selección de historietas que está bastante bueno. Acá tenemos una. Estos detalles también, bueno, viene con cosas así que mucho no me gustan, que todo este espacio, que seguramente no iba, la tira debía estar cortada por acá. Ahí se nota el cambio de línea. Es más, debía estar cortado ahí la viñeta, pero bueno, esas cosas, bueno, había que soportarlas por esta edición. Pero lo que sí está bueno es que tiene un compilado bastante interesante de las tiras, de las páginas que salieron en Clarín. Y eso está bueno, y vienen unas cuantas. O sea que si quieren comprar algo de Inodoro Pereira, pueden buscarse un librito como este, que viene unas cuantas páginas y lo disfrutan en su totalidad. Y así termina este nuevo episodio, esta vez de Mis Historietas Extra, con este resumen que hice de los 16 episodios hasta el momento a través de los libros en los que me basé. Y bueno, espero que les haya gustado. Tengo un par de ideas para nuevos episodios, nuevos temas, nuevos autores. Y si quieren en los comentarios dejar algunas sugerencias, mucho mejor también. Nos vemos en el próximo episodio.